Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro, segunda clase del seminario de Segunda República, Guerra Civil Española y posguerra, emigración. Nos quedan 2 encuentros más. Hoy vamos a tener una clase muy buena con el profesor Rodrigo Ezequilio. No hace falta ya que se los presente porque estuvo la clase pasada, profesor en Historia. Y bueno, creo que nos quedamos todos y todas con ganas de más la clase pasada, así que acá estamos muy contentos y muy contentas por la convocatoria, por las ganas, por las preguntas, las ganas de participar, porque es un tema que, como decíamos la clase pasada, nos convoca, nos atraviesa, nos interesa de manera política, obviamente somos un partido político, pero también de manera personal, porque ha sido un momento de la historia española que tuvo mucha incidencia en el resto de la historia de otros países, y ni hablar en la Argentina, que somos cada vez más españoles y españolas, descendientes, y todos nosotros y todas nosotras tenemos alguna historia personal, familiar, vinculada a esta etapa que estamos analizando, charlando, y sabemos que la idea no es tener la verdad revelada, ni acá venir y decirles esta es la verdad, esto fue lo que pasó. La verdad es que hay muchas preguntas, nos vamos a ir con más preguntas, esa es la idea, que nos vayamos con más preguntas de las que trajimos, y que algunas de ellas podamos comprenderlas, analizarlas, también ver de qué manera nos aporta, ¿no?, echar alguna mirada sobre lo que pasó. Y nosotros tenemos una mirada del Partido Socialista Obrero Español, que es una mirada política. Fuimos, no yo personalmente, pero sí el Partido Socialista Obrero Español tiene más de 140 años, así que tiene mucho que ver, ha sido protagonista también de todos los hechos que analizamos, lo vimos en la clase pasada, y lo estamos viendo también en el presente, ¿no? Las cosas que están pasando. Si bien vinimos a una clase a hablar del seminario, a hablar de la historia siempre vuelve, se repite con distintas miradas, con distintas apariencias. Y si bien en este partido tratamos de hablar de la política española, la verdad es que se están enchastrando bastante, ¿no?, las distintas actualidades, tanto de España, de Argentina y de Europa. Acabamos de asistir, todavía no tenemos el resultado de las elecciones en el exterior, a unas elecciones europeas donde se juega mucho, ¿no?, se jugó mucho, porque el Parlamento Europeo define muchas de las políticas y de los acuerdos y de la mirada, de poder, la geopolítica. La verdad es que trataron de acudir desde la derecha y desde la ultraderecha a todo lo que les fue posible, ensuciando a la compañera de Pedro, que ni siquiera participa en política, es una afiliada más al partido, pero no es candidata a nada. La intentaron ensuciar justo esa semana anterior a las elecciones. Bueno, y sí, perdimos 2 diputados, hay que decirlo. Teníamos 22, ahora tenemos 20, pero nos querían muertos, nos querían sin ningún diputado. Y me parece que en este contexto en el que el mundo está gobernado por la derecha y la ultraderecha, haber hecho el resultado que hicimos habla muy bien de las políticas que está implementando Pedro Sánchez en este momento. No quería dejar pasar esta apreciación, porque bueno, hace pocos días que conocimos el resultado. Cuando conozcamos cómo fue el resultado en el exterior, que también nos importa mucho, lo vamos a compartir en las redes. Y bueno, no me quiero extender más, quiero darle la palabra a Rodrigo. Me va a tocar moderar hoy, así que vayan anotando mentalmente y con un papelito las preguntas, los comentarios, lo que no estén de acuerdo, porque también podemos disentir. Hoy va a ser una clase muy linda, porque vamos a hablar. Uno a veces cuando dice, bueno, la guerra, ¿no?, pues vamos a hablar de la guerra civil, y cualquier guerra, uno se imagina que todo el tiempo lo que sucede en el campo de batalla, ¿no? Y hay otras batallas que se dan también, ¿no? Se dan otras batallas sobre todo en el plano cultural, en el plano artístico, y creo que esa etapa la podemos también rescatar como una etapa muy rica en ese sentido, que nos ha dejado muchísimo, y hoy vamos a charlar un poquito de eso, del contexto y de qué cosas nos dejó la guerra civil, que un poco también está en estas paredes. Hoy Andrés no pudo estar, nuestro presidente, que es
el autor de esta muestra que después pueden recorrer si ya no la vieron, pero que la queremos mucho y es como que nos abraza, ¿no? Todas las actividades. Así que bueno, no me quiero extender más. Quedan 2 clases más que después, antes de terminar, vamos a charlar un poquito de qué nos queda por repasar. Por ahí está la profesora también que va a dar la clase la próxima. Así que bueno, los dejo con Rodrigo y nos quedamos acá expectantes a ver qué tenemos para aprender. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Gracias a Lorena y al PSOE por la invitación y como dije la primera vez, me parece que son espacios necesarios y fundamentales y más en el contexto que se va agravando cada vez más lamentablemente, no solo a nivel nacional argentino, sino a nivel mundial. Y me parece que son espacios que viene bien para el momento de reflexionar, de debatir, de discutir. Y como dijo Lore, cuento una parte de la historia, no es la verdad absoluta, podemos discutir, podemos intercambiar ideas, trato de ser lo más objetivo dentro de la subjetividad de mi ser, ¿no? Eso por un lado. Hagamos un breve repaso de cómo llegamos a la sublevación, donde la República se proclama en el 31, previo a eso venía con la dictadura de Primo de Rivera, del 23 al 30, donde España venía en una situación económica, social bastante atrasada a comparación del resto de Europa y pensando cada vez más gravemente por la situación de lo que había sido el Imperio Español en el siglo XX, que había quedado totalmente en ruinas y con una economía muy atrasada a comparación de Francia, Alemania, Inglaterra, incluso del Imperio Ruso también, que también el Imperio Ruso iba a ser uno de los eslabones más débiles del capitalismo en el siglo XX. Cuando se le pone fin a la dictadura de Primo de Rivera y se proclama la Segunda República, va a haber diferentes gobiernos. El primer bienio progresista, del 31 al 33, donde va a empezar a hacer algunas reformas y va a empezar a avanzar con las cuestiones de la tierra, pero no va a tener una profundidad, que eso también después le va a generar una derrota en las elecciones del 33. Sí va a haber una gran caudal de formadores docentes y escuelas para alfabetizar a toda la población, que tiene un grado muy alto de analfabetos. Y después del Bienio Negro, con la represión de Asturias como eje central y como eje central del gobierno de derecha, de la represión, asesinato y encarcelamiento de los referentes y de los militantes, no va a llegar a buen puerto, entonces van a tener que convocar a nuevas elecciones y en ese momento es cuando va a empezar el segundo bienio progresista, la segunda gobierno progresista de la República y que se van a llamar elecciones en enero del 36 y en febrero se va a ganar. Hay una diferencia a comparación del primer gobierno progresista, es que si bien el gobierno se va a constituir como Frente Popular y ya había experiencias en Europa de la construcción del Frente Popular, el caso más claro de Francia, donde el Frente Popular también, y esto vamos un poquito a la política internacional, hay un cambio de línea en la internacional comunista, donde ve el avance del fascismo en Europa, que la internacional comunista va a romper con la línea histórica de lucha de clase contra clase, donde sostenía que los comunistas solo se tenían que juntar con la clase trabajadora y la socialdemocracia y la burguesía iban a ser enemigos, igual que el fascismo. Cuando rompe esta línea, plantea la línea del Frente Popular, de aliarse con sectores de la socialdemocracia y la burguesía nacional para combatir al fascismo como enemigo principal. Entonces ahí cuando el Partido Comunista Español, si bien hasta antes del golpe el Partido Comunista Español no tenía gran incidencia en la militancia y en la vida cotidiana española,
y es por eso también se va a ver reflejado en el Frente Popular Español, a diferencia de otros frentes populares que se van dando, pero sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque en este Frente Popular, además de la izquierda republicana y la unidad republicana, va a estar el PSOE, la UGT, el PC y el POM también. Pero los anarquistas van a cambiar una línea también histórica de llamamiento a no votar a votar al Frente Popular, ¿sí? Y también, perdón, hay un debate, que esto también después se va a llevar adelante en el conflicto, que el POM, de tendencia comunista no oficial, trotskista, se va a enfrentar al Partido Comunista a nivel internacional también con la línea de que Trotsky sostenía de que los frentes populares era traicionar la idea de la revolución comunista y que había que construir los frentes obreros y campesinos solamente. Pero después el POM en España va a terminar aceptando pertenecer y participar del Frente Popular. Y sí que los anarquistas decidan dejar de lado el no votar y participar en las elecciones, da un fuerte cambio y un apoyo al gobierno del Frente Popular. Porque en el bienio negro se pierde por el nivel de abstención y por la fragmentación que hay de los diferentes sectores republicanos de izquierda y progresistas. Y es ahí que, si bien el Frente Popular va a ganar, no va a ganar con un amplio margen, pero también hay que reconocer que Primo de Rivera, líder de la Falange Española, no llega a un cargo de diputado. Entonces eso también hay que rescatarlo en este sentido. Si bien la elección va a demostrar una división de España, por 53 escaños el Frente Popular va a ganar. Y una de las cuestiones de este Frente Popular es que solamente se va a integrar el gobierno por, entre comillas, republicanos puros. Tanto los socialistas como los comunistas y los trotskistas no van a ser partícipes del gobierno y van a acompañar del gobierno desde los consejos. Y de ahí van a apoyar, y también de las centrales de trabajadores. Y esta división también, digamos, los resultados, si bien se gana por poco, va a llevar adelante que la derecha va a querer empezar a reavivar el golpe de Estado y la sublevación. No va a reconocer y va a haber diferentes situaciones donde Primo de Rivera le pide a Portela Valladares, que era el presidente de transición, que entregue armas para no reconocer el gobierno del Frente Popular. Franco, como jefe del Estado Mayor, también pide que se declare el estado de guerra, pero Portela se niega y va a entregarle el gobierno a Manuel Azaña, que va a ser de nuevo presidente de la República. Si bien el programa político del Frente Popular no va a ser de tinte republicano, de tinte revolucionario, perdón, sí se acuerda que cuando se triunfe, que se le va a dar amnistía y libertad a más de los 30.000 presos políticos y se les va a reintegrar el trabajo y se les va a pagar una indemnización por los despidos de los cesanteados por tener diferentes orientaciones políticas, anarquistas, comunistas, socialistas, etc. Y eso va a hacer que el Frente Popular logre la victoria. Me estoy tratando de organizar para no irme por las ramas. El 17 de febrero también, ¿no? Cuando se le otorga el gobierno al Frente Popular, no se le accede a la derecha a llevar adelante el golpe de Estado, el estado de guerra. ¿El 17 de febrero? Sí, el 16 y el 17 ya entra como gobierno. No, está bien, Ariano, creo. No, sí, A4. Más orgulloso. Más o menos, está bien. Y en esto, cuando el Frente Popular toma el control del gobierno, va a empezar a cesantear a militares y los va a pasar también los va a mover de lugares. A Franco lo va a mandar a Canarias y a Mola
lo va a mandar a Pamplona, ¿no? Con la idea de como son generales propicios al golpe de Estado, los va a alejar de Madrid. Y a Mora lo manda a Pamplona, que es una región totalmente conservadora. Entonces ahí uno después, con el diario del lunes, analizando, decir, fue un error mandarlo a una región conservadora. Y si vieron El Padrino, no, esto de que a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca, bueno, creo que ahí fue uno de los errores que, bueno, con el diario del lunes todos somos grandes estadistas. Y ahí sí van a seguir generando, que también hay que entender que el golpe de Estado no se va a empezar a planear con el triunfo del Frente Popular, sino el golpe de Estado se va a estar gestando desde la proclamación de la Segunda República. No es que va a surgir recién en el tercer bienio, sino que esto va a ir gestándose y va a ir tomando cada vez más fuerza. ¿En qué momento se proclama la Segunda República? En el 31, después del fin de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Franco ya se había manifestado? Franco, No en el 31, pero sí. sí, con el triunfo del Frente Popular, Franco va a pedir un estado de guerra para no darle el gobierno al Frente Popular. Pero igual también Franco después va a terminar siendo Francisco Franco, el generalísimo, el gran dictador, pero hasta ese momento no tenía una gran influencia en la política española. Va a estar en una segunda línea. Incluso los generales que van a llevar adelante el golpe lo tenían como un poco que titubeaba. Después él, claro, después él va a ir generando su poder, claro. Hoy tiramos una paloma y halcones, estaría de paloma, pero que después va a generar la concentración completa de poder. Que soy un poco amante, hago un paréntesis, soy un poco amante de las teorías conspirativas, ¿no? Pero que Sanjurjo y Mola mueran en un accidente de aviones es raro. Digo, los dos cabezas del golpe, la sublevación, todo, digo, que en ese momento un accidente de avión era mucho más fácil que ahora. Entonces, como no sé si hay algo escrito o algo investigado, todo, digo, pero a mí siempre me generó esto de raro, ¿no? Digo, claro, es como claro, entonces a mí siempre me generó esa sospecha de, no sé, acá puede haber algo. ¿En qué momento se produce el accidente? Sanjurjo apenas el levantamiento y Mola en el 37. Donde ya con Sanjurjo, que ahí nos adelantamos un poquito. Claro, Digo, pero volviendo a esto, ¿no? Que decía esto de la idea de llevar adelante el golpe, ya se empieza a gestar con la proclama de la Segunda República. Y que la idea del golpe surge de esto de la Unión Militar Española, que es una organización que se funda en el 34 de extrema derecha, organizando a los generales y a los militares con esta idea de volver, siempre con esta idea de volver al imperio glorioso español, y que estas ideas extranjeras, anarquistas, socialistas, estaban estropeando la idea ideal de la familia española, ¿no? Que incluso después lo van a decir, ¿no? La mujer, el rol de la mujer tiene que ser la que fomenta y forma la familia, que su rol es interno, es privado, está dentro de la familia, y que el hombre es el que tiene que tener los roles sociales y públicos. El golpe, cuando se lleva adelante, que también esto, los historiadores tenemos la necesidad siempre de poner un hecho específico de por qué se lleva adelante el golpe. Si bien digo esto, ¿no? Que se va gestando desde la Segunda Proclama, cuando asesinan a Sotelo por venganza del asesinato de Castillo, un guardia de asalto integrante del Partido Socialista Obrero Español, es como que eso es la chispa que enciende la sublevación. ¿Y qué fue eso en realidad? Digo, adelantaron lo que venían gestando con esa excusa del asesinato de Sotelo,
que lo matan a Castillo y lo van a buscar, él se entrega, tiene una leve sospecha de que lo van a matar, incluso después al otro día los entierran a los dos en el mismo cementerio, uno a la mañana y otro a la tarde, pero ya se venía también gestando que el otro día un compañero nos preguntaba el tema de la violencia, y repasando, había un nivel de violencia importante, sobre todo de los grupos de extrema derecha asesinando y atacando locales partidarios y sindicales. Y cuando se lleva adelante la sublevación, se ve frustrada. Digo, el golpe no es rápido, no llevan adelante un golpe de Estado. Y así no digo, un intento de golpe de Estado como el de ayer, ¿no? Raro. También, el de ayer fracasó. Entonces estamos en un proceso que empezamos una guerra. Pero estaba gestado, se había planificado. Y también hay, en esto del Frente Popular, como integrantes del gobierno republicano puros, también va a generar que el golpe de Estado no se pueda sofocar rápidamente, pero tampoco la participación ya activa de las milicias de los diferentes sindicatos y partidos políticos hacen que la sublevación tampoco logre una rápida avanzada. Entonces ahí empieza a haber un trasfondo de, empieza a haber los conflictos. Que siempre repito esto, ¿no? Digo, con el diario del lunes las cosas se hubieran resuelto más fáciles, pero uno también tiene que estar ahí en ese momento. Cuando el golpe de Estado se lleva, y que no se logran, Madrid, Barcelona, Valencia, las ciudades más importantes, no logran ser controladas por los sublevados, y Franco tiene un problema, porque la Marina Republicana sigue siendo en su gran mayoría fiel a la República, entonces le evita el traspaso de las tropas de Marruecos, que eran el mejor ejército que tenía España en ese momento, no logra llevar rápidamente al continente, entonces eso hace que los republicanos tengan un tiempo para tratar de organizar la resistencia y la defensa. Y ahí va a aparecer la situación de la política exterior de los países de la no intervención. Que la política de no intervención para la República en realidad no es una política de no intervención, sino es un bloqueo hacia la República. La República Española en esto pensaba que Blum, el presidente de Francia, integrante del Frente Popular y integrante del Partido Socialista francés, es el que va a llevar adelante la política de no intervención. Se van a juntar en Inglaterra, donde van a decir: los países europeos no vamos a intervenir en el conflicto, es un conflicto exclusivamente español y que los españoles lo van a tener que resolver. Un año antes, en el 35, Francia firma con España que España se iba a poder comprar armas a través de Francia, y Blum, además de cuando se hace la sublevación, lo primero que hace es cerrar las fronteras para el envío de armas. Y encima después hace esta política de no intervención. Los ingleses firman ese acuerdo y plantean que no van a negociar, pero siguen negociando de manera clandestina con el bando sublevado, que después recién van a reconocer a los sublevados, tanto Francia e Inglaterra, cuando cae Cataluña. Pero Inglaterra empieza a hacer negocios abiertamente cuando cae el norte español, con las minas. Pero previamente ya venía haciendo negocios de manera clandestina, no los reconocían. Churchill tiene una frase de que es una tragedia que España sea fascista y que esté aliada a Italia y a Alemania, pero si España fuera comunista sería una tragedia incluso más grave para muchos, ¿no? Y acá en esta política también de la no intervención, que se va a ir viendo después con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción del Frente del Este y el que no se construye nunca el Frente del Oeste en la Segunda Guerra Mundial. Donde vea que es
dejar que el fascismo se desgaste con los soviéticos y los soviéticos se desgasten con los fascistas para que después las democracias liberales puedan avanzar de nuevo sobre Europa. Y en esta política de no intervención, Estados Unidos no firma, no participa, pero también va a decir que no le va a vender armamentos a la República, pero sí le va a vender combustible a los sublevados. Entonces también ahí marca una política clara de no intervengo, pero voy a apoyar a al otro sector que me parece más amigable a mis políticas exteriores. La Unión Soviética es el único que se opone, participa de la Convención de No Intervención, pero empieza a denunciar que tanto Portugal, Italia, Alemania empiezan a llevar adelante ayuda, tanto militar y humana, hacia los sublevados, y como este comité no interviene, no lo sanciona, la Unión Soviética decide empezar a ayudar a la República en el 36 mismo, enviando armamento, municiones, alimentos y también soldados para entrenar a los republicanos. E incluso hay una camada de integrantes del Partido Comunista Español que se habían ido antes a la Unión Soviética para las escuelas de formación político-militares de la Unión Soviética, que después vuelven y se van a ir encargando de lo que va a ser después el Ejército Popular Republicano. Esta sublevación, digo, esto de la no intervención, también va a llevar adelante con el ejemplo de la guerra civil en Rusia, en pleno proceso revolucionario, de que la Internacional Comunista va a convocar a la creación de las brigadas internacionales. Que el gobierno republicano lo va a aceptar el ingreso de las brigadas internacionales y va a ser un ejemplo, esto ya es una opinión personal, de dignidad y de solidaridad internacional pocas veces visto en la participación de un conflicto de tal magnitud. Hay muchas entrevistas a diferentes brigadistas de diferentes partes del mundo, pues van a participar de los 5 continentes. No se sabe con exactitud la cantidad de combatientes brigadistas que fueron. Ahí recién lo hablaba con un compañero, que en Argentina en un momento se pensaba que eran más o menos entre 500 y 1000, pero hoy el número ya se sabe que es más de 2500. También hay que detallar y desmenuzar un poco, porque había muchos argentinos y argentinas que estaban en España en el momento de la sublevación y se deciden quedar y participan de las brigadas. Hay otros que participan del conflicto no dentro de las brigadas internacionales, sino dentro de las milicias y el ejército. Pero sí es importante, y también hay muchos extranjeros en Argentina que se enrolan en las brigadas internacionales y van, entonces no están anotados como argentinos o argentinas, sino como su país natal. Muchas mujeres, de las cuales yo siempre... yo me metí en la investigación de la República por una brigadista, Fanny Edelman, que Felipe Piña la bautiza como la Mica Echeverre, también un ejemplo. Y después hay una que no es tan conocida, que a mí me gusta reivindicarla, porque es Raquel Levenson, una gran combatiente, que es una de las últimas que se va de Cataluña, queda embarazada en España con su marido, que se fueron a defender la República. De ahí pasa a Francia, embarazada, está en los campos de concentración y después logra irse a la Unión Soviética, donde ella tiene un rol protagónico en la defensa de Stalingrado. Y después vuelve en el 47 para la Argentina. Y los que somos de Matanzá, el hospital parisien es gracias a, entre una de las que llevó adelante la lucha para que haya un hospital ahí, es Raquel Levenson. Bueno, Mica Echeverre también, digo, en cómo una mujer logró la conducción de una tropa y que la respeten como mujer por el heroísmo que llevaba adelante. Y que en los últimos años también empieza a tener cada vez más importancia. Hay un libro muy lindo de ella
que lo recomiendo. Por ahí a veces es medio difícil de conseguirlo ahora, pero Mi guerra a España, Mica Chévere, son sus memorias. ¿Cómo la llaman? Felipe Piña. A Fanny Edelman, la pasionaria argentina. Fanny Edelman con su marido se van, entre comillas, de luna de miel a la defensa de la República, ¿no? Ellos se casan y al poquito tiempo explota y ellos toman la decisión de irse. Hay un brigadista de la ciudad de Mar del Plata que falleció hace unos 12 años que le pregunta a un grupo de historiadores de allá por qué fue a España. Y él en realidad dice, porque nosotros creíamos en la libertad y había que ir a defender la libertad y ese momento que había que defenderla era en España y había que ir. Entonces me parece que las brigadas internacionales tienen ese grado de heroísmo y mística que me parece importante recalcar, porque podemos hablar de las brigadas internacionales horas. No me quiero meter mucho en ese tema. Porque para mí es, yo entré por las brigadas al mundo de la guerra civil española y entré y me quedé justo ahí me estaba, pero sí, dale. Mari Sánchez, ustedes se acuerdan, fue secretaria general de la CT, fundadora de la CT. Bueno, en realidad ella había nacido en Logroño, capital de La Rioja, en el año 40-41. Porque su padre era un dirigente gremial argentino que se fue de voluntario a la guerra civil. Allá cayó preso después de la pérdida de la guerra, lo mandaron a un campo de concentración en Valencia, pero ya su mujer ya estaba embarazada de Mari. Él logró escaparse, cruzó los Pirineos caminando, de Francia intentó entrar clandestinamente a España para venirse con Mari y con la madre acá, volvió a caer preso y resulta que recién logró salir porque hubo una campaña internacional, ya estaba por terminar la Segunda Guerra, para que Franco liberara por lo menos a los que no eran argentinos y por eso logró venirse acá. Pero Mari siempre decía que ya era un producto de la guerra civil española, porque ya cuando ella vino acá, después su hermana Alicia ya nació aquí, pero ella siempre hablaba de la guerra civil. Y su padre, que mantenía acá algunas relaciones con los viejos republicanos, tuvo la desgracia que solía ocurrir entre ciertas actitudes sectarias de los republicanos en Argentina, porque el centro republicano español no dejaban entrar ni a los anarquistas ni a los comunistas. Entonces al padre nunca lo dejaron entrar, pero realmente era un tipo de esa ortodoxia que tenían los anarquistas, que cuando le pidieron que saliera de testigo, cuando muere Franco, cuando ya pasada la transición, lo primero que hace el gobierno de Felipe González es compensar a los que habían sido, habían estado presos o los que habían participado en la guerra. No todo el mundo podía demostrarlo con documentos, entonces la reglamentación posibilitaba que mediante dos testigos que atestiguaran que fulano de tal había estado en tal frente, qué sé yo. Bueno, y en ese momento Emilio Madariaga, que era el trabajaba en la Consejería Laboral, le encargaron esa tarea. Y a uno de los que llamó para que saliera como testigo fue el padre de Mari. El padre de Mari, como buen anarquista, le contestó: pues si yo no lo he visto y no me consta, no le salgo de testigo a nadie. Y uno le contaba, dice: mira, menos mal que tengo el teléfono, porque si era personalmente le daba una piña. Pero bueno, historias como esta hay montones vinculadas a la guerra civil aquí en la Tierra. Sí, y creo que en el último tiempo que se empezó a masificar yo como profe de historia de la guerra civil española en el diseño curricular para futuro profesor de historia no está, y en la secundaria no está tampoco. Algunos la agregamos porque tenés que ver la Segunda Guerra Mundial y no puedes explicar la Segunda Guerra Mundial sin pasar por España. Pero se empezó a masificar y muchas familias empezó, te contaba también al compañero, no me acuerdo, Jorge Díaz. Una compañera docente de mi madre se enteró que yo estaba investigando la guerra civil española y me entregó unas postales de un combatiente republicano que era la pareja de su tía abuela,
que la tía abuela se va apenas se levanta el fascismo en España y él se queda combatiendo y le va mandando postales contándole toda la peripecia. Una linda historia de amor. Una fotonovela. Una fotonovela. Que él después, bueno, se queda todo el conflicto, después logra exiliarse a México y después de México logra llegar a Argentina. El final de Joven no termina bien porque ella siguió su vida y cuando él la logra encontrar ya está, pero siempre guardo las postales y bueno, me las regaló y es una linda forma también de contar la historia desde otro lado porque si bien no es un documento político exclusivamente, pero sí es un documento político desde un combatiente contando sus vivencias y lo que sentía y lo que pasaba. Y las postales, ahora con esto me gustó igual el ir y vuelta así, vamos a ir y venir. Las postales son muy lindas porque también reflejan la gráfica de esa época. Pues son diferentes postales de diferentes sectores políticos republicanos y van demostrando la gráfica y la importancia de los afiches en la República como método de propaganda más importante de la época. Entonces van contando también la historia a través de los afiches. Y ahí sí, digo, el Frente Popular va a llevar adelante una campaña cultural importante que se diferencia con el fascismo, que es histórica, ¿no? Digo, hay algo que nosotros tenemos que ellos nunca van a tener, que es el arte popular y lindo y bello, ellos no. Y avanzada también. Y avanzada, sí, los afiches Sí, son impresionantes. son hermosísimos, digo, y mensajes claros también entendiendo esto. Si bien se venía haciendo una campaña de alfabetización, había que dar consignas claras, imágenes claras para entender y para que toda la población lo pueda comprender. E incluso muchos brigadistas internacionales no entendían el idioma y también eran analfabetos, entonces también tenían que tener una política hacia esos combatientes y esos compañeros y camaradas. Entonces creo que ahí el afiche republicano juega un rol importante. Y ahí, saltando, vamos haciendo un ida y vuelta, con el tema de la cultura, José Millán, en general, amigo del círculo más íntimo de Franco, le contesta a Miguel Unamuno, que si bien Miguel Unamuno no es un republicano ferviente, sino tenía un vínculo con la derecha que después se va a ir cambiando, que él le contesta, porque Unamuno dice vencerán pero no convencerán, ¿no? Y Millán le va a responder: muera la inteligencia, viva la muerte, ¿no? En las escalinatas de la facultad. Entonces, digo, y ahí, digo, eso me parece que marca tanto en la República y en los años siguientes y en la actualidad la diferencia que hay, la importancia que nosotros le damos a la cultura como herramienta de transformación, y se va a llevar adelante toda una política que va a seguir con esto de la alfabetización, de crear escuelas, docentes que alfabeticen, no solamente para los niños y las niñas españolas, sino también para los combatientes, y no solamente para la retaguardia, sino también para la línea de frente, para el frente de batalla. Hay un comentario. También recordemos que antes de las misiones pedagógicas, la misión de la educación no estaba tan del lado del Estado, sí, con la República, pero era un rol que había adoptado la Iglesia. Entonces también es romper con toda esa educación religiosa, ¿no? Porque rompe con la cuestión de que la educación sea para unos pocos, pero además que sea con una mirada, digamos, que no estuviera del lado de la religión, digamos, una educación liberadora también, y recontrapolítica. Sí, que esto digo, de romper, de sacarle el negocio a la iglesia sobre la educación, fue un quiebre importante para la sociedad española. Que el otro día también lo hablábamos, esto, cuál es el rol actual de la Iglesia Católica en España, sigue siendo fuerte, que también, digo, dentro de sin herir susceptibilidades en las creencias, ¿no? Digo, pero sí la Iglesia Católica como institución, dentro de
de la derecha creo que es el que más claro sabe jugar la cuestión cultural e ideológica de esto, de cómo vas construyendo un discurso. Y lo supo hacer y lo sabe hacer bien. Y esto, no querían perder la educación. Hoy en día no quieren perder la educación. Entonces quieren seguir disputando ese espacio. En las universidades católicas sí o sí tienen la obligatoriedad de cursar teología, y la mayoría son curas o gente muy vinculada a los judeos. ¿Cómo? Sí, por eso que acabo de Para equilibrio, aquí es igual. Yo he enseñado en las universidades, en las escuelas, y bueno. Y las cosas que dan. Son muy sí, los programas son mucho más limitados. Sí, no, pero las cosas que dan en teología son fuertes. Digo, cuando nos acusan de adoctrinar en la escuela pública, Es fuerte. Las cosas que dicen es fuerte. En secundarias, por ejemplo, la ESI no se da como ESI, se da como. Doctrinar es doctrinar. Claro, pero la ESI, que es una ley nacional, se la da como educación del amor. Pero bueno, son esas cosas que hay que seguir discutiendo. No, y en esto, ¿no? Debido a la muerte, ¿cómo entendemos cómo entendemos la cultura nosotros y cómo la entiende la derecha y el fascismo? Que la República va a despertar un gran apoyo Controlar tus impulsos. Porque no hay más micrófono. La fuerza del cielo. fuerza del cielo. De la iglesia. Va a pasar que en el 35 en París va a estar el primer congreso de escritores antifascistas, y el segundo se va a dar en España como un claro apoyo a la República, ¿no? Va a ser un congreso importante, donde van a participar Miguel Hernández, Machado, Neruda, Tuñón, y va a dar también esto, ¿no? De jugar un rol importante, que la cultura juegue un rol importante en favor de la República y en contra del fascismo. Y Rafael Alberti va a ser, que para mí una de las cosas más hermosas, que va a convocar artistas de las diferentes expresiones artísticas a llevar adelante expresiones artísticas no solamente en la retaguardia, sino también en el frente de batalla. Que los combatientes tenían el derecho de disfrutar una obra de teatro, un recital de poesía, música, y que era importante que eso lo tengan. Si bien por ahí en la cuestión armamentística los sublevados tenían ventaja, no tenían esto. Digo, los sublevados eran en su mayoría mercenarios, y eso creo que también nunca lograron entender la resistencia férrea que hicieron los republicanos. Y ahí también voy a citar de nuevo al Padrino cuando va a La Habana, que dice, ellos van a ganar y nosotros vamos a perder, porque nosotros tenemos mercenarios y ellos pelean por ideales. Entonces, digo, ahí me parece que también hay una diferencia entre ellos y nosotros. Este congreso va a hacer declaraciones públicas en favor de la República. También van a participar diferentes personas, y una persona que va a aparecer, que en esto de la invisibilización de las mujeres, no sé si conocen al fotógrafo Robert Capa. Bien, saben que no existe, ¿no? Bien. Digo, Robert Capa es un seudónimo entre Gerda Taro y Ender Friedman, que eran pareja que se conocen en Francia, ella se exilia de Alemania. Mujer judía, no iba a tener prosperidad en el fotoreportaje. Entonces crean este famoso, adinerado norteamericano fotógrafo para vender sus fotos y poder vivir de esto. Y Robert Capa va a explotar
va a alcanzar su fama con las fotos que va a llevar adelante en la Guerra Civil Española. Era por la revista Life, Claro, que valía una imagen más que 1000 palabras. Se exactamente. publicaban las fotos a toda página. Y Robert Capa iba en el frente también de las batallas. Tuvo ese mérito. Sí. Aparte de sí. que era fotógrafo. Sí, y esto, ¿no? Digo, cómo Sí. tienen que generar un seudónimo las dos personas para que ella tenga un rol importante que después por suerte se logra masificar en esto. ¿Qué año se hace el Congreso en España? En el 36. El 35 el primero en París y el 36 que después va a ser el cierre de nuevo en París, pero se va a concentrar en Madrid, en Valencia y en Barcelona el Congreso Antifascista, que también se va a llevar adelante las Olimpiadas Antifascistas en respuesta a las Olimpiadas que van a llevar en la Alemania nazi. Volviendo con el tema de la sublevación, las milicias van a empezar a pedir armas y no se las van a entregar. Y esto también va a empezar a generar rispideces en la República. Y Santiago Casares Quiroga, que es el jefe de gobierno, va a tener que renunciar porque no va a entregar las armas. Y encima da la orden de que si algún general quiere entregar o repartir armas, que sea fusilado de manera inmediata, ¿no? Entonces esto también genera que las defensas no se logren con efectividad. Incluso en lugares que no se llegaron a poder resistir por esta política. Recién José Giral va a tomar la decisión de entregar armas a los pueblos, y en Madrid se van a entregar más de 70.000 fusiles, y va a llevar adelante, se van a empezar a terminar de consolidar las milicias populares. Y acá también, Mola va a ir atacando por el norte. Una vez que Franco logra llegar al continente, en Granada, y empieza a subir, va a empezar ahí Franco a generar esta idea de empezar a consolidar su poder, pero no podía dar el zarpazo porque todavía no tenía cierto respaldo, si bien él en la década del 20 en Marruecos había tenido un importante desarrollo como militar, que había terminado siendo el general más joven de toda Europa, después lo nombran como jefe de Estado y como jefe militar y demás. No tiene el apoyo completo por esto de lo veían como un poco tibio a la hora de llevar adelante la sublevación. Y con... ahí se me fue. ¿Cómo llega al continente? Porque contaste antes que la Marina no le daba el apoyo para llegar al continente. Por la ayuda nazi y alemana, de que les envían aviones para poder traspasar las tropas. Él llega con el Dragón Rapid, Claro. que era un avión que salió del norte de África. Hay una película muy corta de duración que muestra todo ese proceso cuando él viaja en el avión y hasta llegar a España. Pero las tropas, claro, llegaron en otras naves. Sí, van llegando después, pero digo, los aviones de la Alemania nazi y de Italia, sí. Sí, aeronaves nazis, pero hubo una ayudita inglesa también ahí. Sí, digo, por eso planteaba esto de la no intervención de los ingleses y los franceses, que fue puro cuento para sofocar a la República, con esta idea de que había que evitar que España sea roja. Era preferible que sea fascista antes que sea roja. Y eso también se ve cuando triunfan los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los exiliados españoles, ¿qué estaban esperando? No que cayera Franco, que los aliados, y que especialmente los franceses, den la orden de avanzar hacia España. Digo, que los españoles habían hecho la gran rendición. Perdón si hay algún francés, ¿no? Pero la cuna del fascismo surge en Francia, no en Italia ni en Alemania. Y los franceses le dan la espalda a los españoles, que habían defendido y habían llevado adelante la resistencia mucho mejor que muchos de los franceses. Y en esto
también, digo, no pasa. Entonces, ¿cómo le sueltan la mano? ¿Por qué? Por esta idea, era, bueno, Franco se empieza a alinear con nosotros, entonces es mejor tenerlo que haya una revolución comunista, socialista, de extrema izquierda, que nos ponga de nuevo en tensión. Ya tenemos la Unión Soviética, que la pudimos frenar hasta ahí, bueno, listo, no tengamos de este lado de la Europa occidental una España roja. Entonces también, digo, ahí se van viendo después con el tema de la no intervención. Sí es importante que, si bien esto, ¿no? Digo, uno hasta hace unos años siempre Franco era como que fue el ideal, el que ideó el golpe de Estado, y en los últimos años empezó a demostrar de que no, y que se empezó a cambiar la historia. Y también siempre se asociaba a Franco y la Iglesia Católica como los dos aliados naturales, pero en los primeros comunicados de los sublevados, la Iglesia Católica no figura, y no hay una gran proclama católica en los comunicados de la sublevación. Pero sí la Iglesia Católica, en esto que decía Lore, de no va a perder sus derechos y va a querer recuperar, ven los sublevados la posibilidad de volver a ser lo que había sido antes de la proclama de la República. Entonces le da la venia y sostiene que los sublevados va a ser la cruzada en contra de los rojos. Entonces los va a acompañar. Ante esta situación del bando republicano se va a llevar adelante una reacción. Si bien se venía durante la década del 20 y durante los primeros bienios de la República, se van a quemar iglesias y se van a recuperar edificios que estaban abajo de la órbita de la Iglesia Católica, se van a asesinar curas, sacerdotes, monjas, religiosos, en forma de venganza de la tradición de la Iglesia Católica, poniéndose a favor de los sublevados. No, y ahí también agregar que la Iglesia también participaba de la entrega a los pueblos de rojos y incluso como lugares de funcionamiento y de detención, ¿no? Funcionaban en muchos pueblos las iglesias, no sé bien en qué etapa de la guerra, pero sí que fue así. Por otro lado, también la reivindicación de todo lo que era la liturgia o la simbología de la monarquía, ¿no? Que estaba tan vinculada a la iglesia y que estaba tan presente, ¿no? en los sublevados. Sí. Yo quería acotar algo, pero esto me lo contaban mis padres y mis abuelos. Después que estaba Franco, el gobierno, la iglesia, ellos eran la zona de Pamplona, justo vos comentabas eso en las familias, no eran religiosas. Bueno, cuando no iban a la iglesia, el cura del pueblo tomaba Nota. Habla más fuerte, por favor. Sí. Ahora podés dar el micrófono. Y ahora la República. Hacemos un corte. Bueno, ya le dimos a los franceses, a los ingleses, a los alemanes. Digo esto, ¿no? Esto sé por mi familia. Repítalo, por favor. Mi abuela sí era muy religiosa, creía y bueno, iba a misa todos los días, por eso tuvo varios hijos. Pero mi abuelo no. Y había una lista en la zona de Pamplona que el que no iba, el cura no va. Entonces de ahí a decirte que eras comunista, un hereje, mi abuelo no era político, pero estaba tildado de eso. Y cuento algo más, la impunidad que tenían. Estaba una de mis tías en el portal jugando y tendría la pollerita más arriba, una nena de 8 o 9 años. Y pasó el cura, que ya lo tenía en la mira mi abuelo, le pegó una patada. ¡Oh! Pública, mostrando. Una criatura de 8 o 9 años. Cuando se entera mi abuelo,
fue a la iglesia a trompearlo. Y la pasó mal. Como mi abuela era religiosa, lo pararon. Bueno, quería comentar eso y después, estando en Pamplona, cuando puedo, siempre voy a la tierra de mis padres, tuve la oportunidad de ir a lo que es el municipio y me entregaron algunos libros de unas maestras que durante del 36 al 39 querían dar otro tipo de educación. No eran políticas, bueno, desaparecieron. Los hijos intentaron, por supuesto, presentaron habeas corpus, nunca supieron, desaparecieron. Bueno, nada más. Bueno, están las 13 rosas, ¿no? También las 13 maestras que fusilaron. Pero desaparecieron después de la derrota o durante la guerra. Mira, es un tema que yo cada vez que puedo viajar voy a los centros donde estuve, en la de Cataluña, estuve el año pasado en Alicante. Hubo un tema. En las familias donde desaparecía el padre y la madre, lo sé porque mis padres tenían amiguitos que desaparecieron los padres. ¿Qué hacían los parientes? Tomaban a esos niños, acá no pasó nada, tenés que sobrevivir. Son 40 años que pasaron. Yo cuando hablé con abogados que vinieron acá para estudiar el juicio a las juntas, dice, la diferencia con ustedes, que los argentinos tienen época de democracia, dictadura, más o menos te acordás. Pero esos 40 años que él estuvo, se borraron muchas cosas. Bueno, lo dejamos al profe y después ya nos quedamos charlando y interviniendo. Sí. Está bueno esto de ir y venir. Digo, esto que decía, ¿no? De Franco va a ir construyendo su hegemonía. Cuando él ya está en Continente, en Granada, que empieza a avanzar, Mola llega a las afueras de Madrid, pero no logra romper las defensas y va a quedar ahí. Incluso Madrid va a resistir hasta el final. De Madrid. Y Franco va a empezar a avanzar con el objetivo de ir a Madrid, pero en un momento se detiene y va hacia Toledo. Esto es la fortaleza de Alcaraz. Si bien Toledo y Alcaraz no tenía una gran importancia militar, pero él sí lo ve como un desafío y de reivindicación propia de ir a ayudar a los estudiantes, a los cadetes, que en realidad los cadetes no había porque están en periodo de vacaciones, los va a rescatar, a salvar, y eso le va a generar un apoyo dentro de los sublevados, porque cuando muere Sanjurjo queda medio en una virtual mesa en conjunto de diferentes generales. Y ahí va a ir construyendo su hegemonía. Y que Mola no podía entrar a Madrid, también le iba perdiendo prestigio Mola y él iba ascendiendo. Estas políticas de Franco militares también se lo va a cuestionar del lado sublevado, incluso los alemanes y los italianos también lo van a cuestionar, de por qué no avanzás rápidamente. Y van a llevar adelante la política, que no me voy a meter mucho en el tema porque es el de Moni, el tema del genocidio, como van llevando adelante, pero él sostiene que hay que limpiar de rojo todo pueblo, toda ciudad, todo. Que es mejor ir avanzando a paso firme y lento, pero que después no tener que nos vamos a una ciudad y a la semana o dentro de 10 años surjan grupos de resistencia. Entonces vamos a limpiar de rojos. Que Francisco Franco, en una entrevista a un periodista norteamericano, dice, lo leo textual: estoy dispuesto a exterminar, si fuera necesaria, a toda esa media España que no me afecta. Y el coronel Barato dice, habremos establecido el orden luego de ejecutar a más de 2 millones de marxistas. Digo, esta política estaba establecida y no... la idea de esto de no ocultarlo era para generar el miedo, el temor y lograr
el derrotero de la banda del lado republicano. Y también Queipo de Llano, que también digo, va a estar en la línea, pero después va a quedar en un segundo lugar abajo de Franco, pero también un sanguinario. Sobre las mujeres de los rojos han aprendido también en nuestros soldados son hombres verdaderos, que nuestros soldados son hombres verdaderos y no milicianos castrados. Dar patadas y resbuznar no llegará a salvarlas, ¿no? Digo, y esto también es ensañamiento hacia las mujeres republicanas, anarquistas, socialistas y comunistas. Estaba especificado, había que hacerlas sufrir el doble que a los hombres, porque habían roto el ideal de mujer española, entonces había que castigarlas. Y van a llevar adelante diferentes masacres a lo largo de la contienda. Y esto, ¿no? Digo que son las guardianas del hogar, ¿no? La Iglesia Católica va a fomentar cada vez más esto de que las mujeres van a cumplir el rol y deben volver a cumplir el rol de ser las guardianes del hogar. Por ahí no me quiero detener mucho en los avances y retrocesos de la guerra, digo, por ahí es algo más técnico, militar, que me parece que lo otro. Y Franco va a ir gestando esta idea de ir avanzando y recuperar cada centímetro. Incluso cuando ya queda nombrado generalísimo y ya tiene todo el control completo de los sublevados, cuando pasa la batalla de Teruel, él ya estaba yendo directamente para Madrid y para terminar de entrar en Cataluña, decide dejar el asedio a Madrid y volver a Teruel con esta idea: no vamos a perder ni retroceder un centímetro de territorio ganado y los vamos a exterminar y eliminar a todos. Entonces va a volver. Que uno por ahí decía, bueno, pero con la ayuda de la Alemania nazi, con la ayuda de la Italia fascista, pudieron haber avanzado mucho más rápido, pero Franco tenía esta decisión de ir avanzando e ir eliminando todo la subversión, dirían acá, los rojos allá. Y en esta idea también, digo, el Frente Popular, ante esta situación, se va a empezar a agrietar en diferentes momentos. Va a haber conflictos internos en esto de que ganan con un programa que no era revolucionario, pero que tratan de llevar adelante medidas de transformación. Después, cuando Largo Caballeros asume la jefatura de gobierno, ahí sí por primera vez los partidos obreros van a estar dentro del gobierno, donde lo van a integrar 5 miembros del PSOE, 2 del PC, 3 de Izquierda Republicana, 1 de la Unión Republicana y 1 de Izquierda Republicana. El POM nunca va a integrar el gobierno central, los anarquistas sí, en ese momento no, pero después más adelante sí, porque también los partidos obreros van a empezar a sospechar de la Izquierda Republicana, que era burguesa y que no quería ir a fondo y profundizar la situación de revolución que se estaba viviendo. Y en esta situación también lo de Madrid va a ser ejemplo de que no van a poder pasar, que el fascismo no pasa durante la guerra, no pasó y no va a pasar. Ahí sí el gobierno republicano tomó una decisión que es en un momento muy cuestionada, de que saca el gobierno central de Madrid y lo lleva a Valencia por las aproximaciones de los ejércitos sublevados. Y ahí los anarquistas festejan, ¿no?, de viva Madrid sin gobierno. Entonces también empieza a haber un enfrentamiento un poco más abierto con los anarquistas, que ahora nos vamos a meter sobre todo con los sucesos de mayo, pero abarcando un poco los sucesos de mayo. Esto es una opinión personal también, es algo que explota de algo que venía pasando desde antes dentro del Frente Popular. Y la situación de Madrid se va a construir un Consejo de Defensa que va a llevar adelante durante toda la sublevación la defensa de Madrid,
Pero queda a cargo el general Miaja, que tampoco dentro de los partidos obreros era bien visto, sino era como un poco sospechado porque en su momento había estado dentro de la Unión de Militares, entonces como que no se le tenía bastante confianza. Y si bien cuando estalla la sublevación, el gobierno republicano saca a muchos militares, y eso también debilita al ejército republicano, porque muchos militares que eran republicanos quedan desafectados por esta decisión. Y bueno, y en Madrid está el Conde de los Franceses, la Casa de Campo, la Ciudad Universitaria, que se convierten en emblemas de heroísmo y mística del bando republicano. Si bien la República no va a tener grandes victorias militares y se va a empezar a desmoronar, y encima en mayo del 37 sucede en Barcelona el enfrentamiento entre los anarquistas contra los comunistas sobre todo, pero empieza a haber unas rispideces fuertes porque los comunistas empiezan a tomar mayor control, no en hecho, porque incluso a lo largo de la guerra lo máximo que tienen dentro del gobierno son 3 ministros y después van a terminar con un ministro solo, pero sí con la ayuda de la Unión Soviética y los comisarios políticos, el Partido Comunista va a tener un gran influencia en el ejército republicano y van a ser uno de los que van a promover la idea de disolver las milicias para constituir un ejército republicano disciplinado y demás, profesional, claro, gracias. Que esto era un debate entre las fuerzas del Frente Popular, que también uno con el dinero del túnel lo podría resolver más fácil. Pero ellos se sostenían con la creación del 5º Regimiento de Acero, que también es algo lindo para estudiar, porque no solamente era cuestión militar y de formación de milicianos, sino también le daban mucha importancia a que dentro del 5º Regimiento haya un batallón específico de cultura y arte y demás para llevar adelante a los soldados. Y este enfrentamiento en Barcelona va a durar 5 días, va a llevar la muerte de 500 militantes, donde ahí los anarquistas van a terminar de perder el control de Cataluña, porque ya ves la Generality y el PSOE y los comunistas van a tener el control, y también dentro del PSOE va a haber internas entre Indalecio Prieto y Largo Caballero, que los comunistas se van a aliar a Indalecio Prieto en contra de Largo Caballero, y encima los intentos de defensa en Madrid van a salir mal, entonces Largo Caballero es cuestionado y se lo empieza a presionar para que renuncie. Entonces la situación del Frente Popular era bastante grave. Los sublevados avanzaban con fuerza junto con los nazis y los fascistas italianos, y el Frente Popular se empezaba a desmoronar ideológicamente, internamente se estaban enfrentando, entonces la situación era grave. Van perdiendo cada vez más territorio, si bien cuando estalla la sublevación, la parte industrial, comercial, financiera va a quedar del lado republicano, y minera también, los sublevados se van a tener la mayoría del control de la parte de la producción de alimentos. Entonces, cuando cae el norte español, y esto que les decía antes, los ingleses ahí van a blanquear las relaciones que venían teniendo con los sublevados y con Franco, los republicanos van a empezar a tener cada vez menos poderío. Y a Largo Caballero lo sucede no Indalecio Prieto, sino Negrín, donde va a plantear resistir es vencer, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos a tener que rearmar, fortalecer el ejército republicano tanto en la línea de batalla como en la retaguardia, empezar a tener disciplina más férrea y destinar que haya una economía de guerra, una economía volcada al fortalecimiento militar de la República. Que esto para mí lo veo como positivo, pero llega tarde. Yo en esto, con el diario del lunes, soy partidario de un ejército republicano, popular, con determinada disciplina. Al principio de la guerra hubiera sido diferente, y esta idea de, bueno, vamos al conflicto directamente, pero llega tarde. Si bien
los milicianos no van se van a ir desmoronando, pero van a seguir combatiendo. Y está el ejemplo de la batalla del Ejército del Ebro, que va a ser la gran campaña militar republicana, donde demuestra que el ejército republicano sí tenía posibilidades de llevar adelante ofensivas, ¿sí? No solamente medidas defensivas, sino que podía llevar adelante una gran medida ofensiva. Pasa que también se da ya en el final del conflicto, de la sublevación, y ya el ejército republicano no tenía posibilidades de reponer el armamento y los milicianos. Y Negrín en esto también empieza a tener, que se lo acusa a Negrín de ser un satélite y agente soviético, porque estaba muy aliado al Partido Comunista, pero en realidad esto que les decía antes, la situación del Frente Popular era una interna, creo que más feroz que tuvimos el año pasado en el Frente de Todos, de esto, ¿no? Estaban enfrentados, los socialistas estaban enfrentados entre sí, el POM había quedado ilegalizado por pedido del Partido Comunista, los anarquistas haber perdido Barcelona, que era su bastión, y habían llevado adelante una revolución social importante, interesante, muy linda para estudiar, para investigar, queda como el único espacio fuerte y conciso era el Partido Comunista, pero no significaba que era un agente soviético. Incluso Negrín tenía declaraciones públicas de que él no compartía la visión soviética y de los comunistas, pero sí en esto de resistir para vencer. Y también después va a lanzar la idea de la paz honrosa, que lo sostiene en realidad Azaña y D'Alessio Prieto, decir, bueno, vayamos buscando la idea de una paz honrosa, de llegar a algunos acuerdos con los sublevados, porque ellos empiezan a ver que la guerra estaba perdida y ahí empieza a haber otro enfrentamiento. Después, bueno, Negrín le pide la renuncia de D'Alessio Prieto, se arma un nuevo gobierno republicano, ya no con el nombre del Frente Popular, sino como Gobierno de Unidad Nacional. Ya era como los últimos esbozos de resistencia diplomática. Que a su vez, durante todo el conflicto, se respiraba en Europa lo que iba a pasar después, que era que los republicanos estaban esperando que la guerra en Europa se declare, cosa de que Alemania e Italia iban a tener que desviar tropas, y ahí sí las democracias liberales iban a salir en el apoyo de la República. Cosa que no pasa porque después, en noviembre del 38 es cuando Francia e Inglaterra aceptan que Alemania nazi se quede con una parte importante de Checoslovaquia. Entonces ahí los republicanos dicen, momento, si los checoslovacos no llevaban adelante un proceso revolucionario de izquierda, ni socialista, ni comunista, y Inglaterra y Francia lo abandonan a su suerte, nosotros que estamos en un proceso revolucionario, ya ahí se va a caer la última esperanza de que el estallido de la guerra a nivel europeo salve la República. Entonces seguía también, porque Negrín empieza a tener unas políticas más moderadas para que las democracias liberales empiecen a ayudar a la República, cosa que nunca va a pasar. Eso decidió el retiro de las brigadas internacionales. Claro, y en esas medidas de moderadas, Negrín toma la decisión, y esto también siempre lo digo con el diario del lunes, que para mí fue errado el retiro de las brigadas internacionales, donde la Pasionaria da ese discurso bellísimo que está en YouTube, está los fragmentos del discurso, donde los despide y agradece la participación. Después hay otros historiadores que dicen que tampoco iba a cambiar el curso de la historia, que ya estaba jugado. Sí. No, perdón, digo. En lo que hablaba recién de la paz honrosa, se negocia, digamos, la retirada de las brigadas internacionales a cambio de la retirada también de las tropas alemanas e italianas, que Franco las saca por un lado de la frontera y las regresa por el otro. Sí, que en realidad Franco nunca le dio importancia a la paz honrada. No, por eso te digo, o sea, lo de la retirada de las brigadas formaba parte de un acuerdo, ¿no?
eso que la otra parte no lo cumplió. Que muchos brigadistas, sobre todo de nuestra América, se van a quedar porque como tenían el mismo idioma podían pasar desapercibidos, entre comillas, con el tema del lenguaje, y deciden quedarse. Pero bueno, se retiran, digo, y ahí se va también tuvieron un rol importante las brigadas internacionales, tanto en la defensa de Madrid, en la batalla de Jarama, en la de Guadalajara, en la de Teruel también, donde van a ser un rol importante. Y respecto a lo de Mayo, ahí se da el punto máximo de enfrentamiento, sobre todo entre anarquistas y comunistas, pero el enfrentamiento venía de antes, incluso cuando se aceptan las brigadas internacionales, que la Internacional Comunista pone de sede de las brigadas internacionales de Francia, por estar pegado a España, y ahí tenían que pasar y llegar a Albacete, que era la base central de las brigadas internacionales. Y pasaban por Cataluña, y ahí Cataluña, que era tierra anarquista, los anarquistas se enfrentaban a esos brigadistas internacionales, porque se pensaba que los brigadistas internacionales eran todos miembros de los partidos comunistas de diferentes partes del mundo, que en realidad eso no era cierto. Había diferentes pasos para poder enrolarte en las brigadas internacionales, que uno no era necesariamente ser comunista, uno tenía que demostrar que eras antifascista, y con eso ya podías seguir al otro paso. Que acá en Argentina uno era ser antifascista, tener conocimientos básicos por lo menos de cuestiones militares, y el otro era no estar casado ni tener hijos, para que era un problema, porque después la solidaridad proletaria también tenía que hacerse, tenía que ayudar y acompañar a la esposa y a los hijos de los brigadistas, que hay casos de diferentes brigadistas que dejan a la esposa y a los hijos e hijas para ir a combatir, y que la solidaridad de cada país, y sobre todo acá en Argentina, se va a hacer cargo de la familia. Y ahí se va a empezar el enfrentamiento. Entonces, y también venían con el enfrentamiento en la Revolución Rusa, entonces, y con las diferencias ideológicas, matices que había entre anarquistas y comunistas a lo largo de la historia. ¿Mismo tiempo? Sí. Y después también lo de cuando España, ya digo, cuando el bando republicano empieza a ver que se empieza a desmembrar, hay cambio de gobierno, se empiezan a exiliar, Azaña renuncia y se va al exilio, entonces ya empieza a haber un desván. Cuando cae Cataluña, ahí sí Francia e Inglaterra reconocen a Franco como jefe de Estado español. Entonces de ahí ya queda totalmente derrotada la República. Y ahí es cuando, bueno, ya toma la decisión, si bien España, y también hay un golpe de Estado dentro del Frente Popular en Madrid contra los comunistas, donde el coronel Casado tiene esta idea de que él tenía contactos con militares del ejército republicano que eran fascistas ocultos, de decir, bueno, entre militares nos vamos a entender y vamos a poder llegar a una paz. Cosa que no pasa porque Franco ya había tomado la decisión de que la única forma era la victoria total y no iba a aceptar ningún acuerdo de paz, ninguna rendición con puntos a negociar y demás, y que los traidores para el bando sublevado iban a ser juzgados como correspondía. Y ahí va también a haber un enfrentamiento entre los anarquistas, los comunistas, los socialistas, que va a terminar de darle la muerte a esta Segunda República Española, y va a empezar la dictadura de Francisco Franco. Creo que más o menos dije, y después les quería compartir en esto de la importancia de la cultura, y que en la primera clase hablábamos esto de por qué seguir hablando de la República después de más de 80 años. Hay un dramaturgo argentino, que acá hay gente que lo queremos mucho, que se llama Manuel Santos Inurrieta,
que escribe una obra de teatro que se llama Teruel y la continuidad del sueño. Y en un momento él hace un texto, les voy a spoilear la obra porque ahora no está, no va a volver a ruedo por ahora, donde Andrés y Julieta son brigadistas internacionales que están en Teruel, pero son artistas y van a presentarle a Rafael Alberti una obra, y Andrés le va a llevar lo que escribieron, y cuando se despide Julieta dice: llegó la hora de despedirnos, amigos míos, pero serán solo unos instantes. La promesa es de encontrarnos, quizás en Córdoba, en Peguajó, o en Tres Arroyos o en Mar del Plata. Tengo unas ganas enormes de tomar mate. Será quizás entrando en Teruel con los 9 tanques que soñamos y una bandera tricolor gritando con euforia: ¡viva nuestra república, viva nuestra revolución! Tal vez. Pero llegó la hora de despedirnos. Llevo a Rafael Alberti lo mejor que hemos podido, que no es mucho, solo es algo bonito. Así que sueñen mucho, con fuerza. Y nunca sueñen que se mueren, porque ya saben, se mueren, carajo. Y hoy no es tiempo para ellos. Muchas gracias por haberme escuchado.